CNN Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime. Acá por las pantallas de CNN Chile vamos a estar revisando hasta las 9:30 de la noche las principales noticias que han marcado en nuestro país, en el mundo y en el mundial también esta jornada de miércoles 17 de junio, y para eso revisemos inmediatamente nuestros titulares. La Policía de Investigaciones reveló que los permisos de residencia temporal otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones durante la administración anterior condicionaron su actuar frente al ingreso irregular de menores haitianos. En paralelo, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía aseguró que existen nombres similares entre los adultos responsables vinculados a los procesos de ingreso registrados entre los años 2023 y 2025. Más inflación, menor crecimiento y una caída en la inversión. Ese es el escenario que proyectó el Banco Central en su último informe de política monetaria. Pese a ello, el ministro de Hacienda puso el foco en las perspectivas para los próximos años y destacó que tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, los mercados internacionales anticipan una inflación bajo el 4% durante este año. Estados Unidos publicó el borrador del memorando de entendimiento que busca poner término al conflicto con Irán. El texto contempla un cese inmediato y permanente de las hostilidades en todos los frentes, además de la reapertura del estrecho de Hormuz. En materia nuclear, las partes acordaron un plazo de 60 días para negociar definiciones sobre el enriquecimiento de uranio y otras capacidades estratégicas. Y en el deporte, Lionel Messi volvió a hacer historia y con sus 3 goles del día de ayer en la victoria sobre Argelia, el capitán argentino alcanzó los 16 tantos en las Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo. Todo esto y más. Todo esto a pocos días de cumplir 39 años. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que la Policía de Investigaciones y la DGAC acudieron al Congreso para abordar el escándalo sobre el ingreso de más de 200 menores haitianos a Chile. En paralelo, esta jornada, el director del Servicio Nacional de Migraciones se reunió con el fiscal nacional para ahondar en la investigación penal. El informe es de Sebastián Riz. ¿Dónde están? Esa es la pregunta que ronda luego que se revelara el ingreso irregular a nuestro país de cientos de niños haitianos en el año 2025, cifra que fue revelada por un preinforme de Contraloría y que según las primeras diligencias podría ser incluso mayor. Estamos hablando precisamente de un monto no menor, lo había señalado en su oportunidad, de un grupo de alrededor de más de 200 personas, puede, y ojalá es que me haya equivocado, pero pareciera ser que la experiencia va a dar cuenta de que el número pudiese eventualmente ser mayor. Y es que el documento del organismo fiscalizador solo abarca entre enero y abril de 2025. Sin embargo, las primeras alertas sobre eventuales irregularidades se remontan a mucho antes. En enero y en mayo del año 2023 se levantó una primera alerta, como por ejemplo, no existían protocolos para el enrolamiento, para la identificación de los niños y niñas que llegaban por pasos tanto regulares como irregulares, pasos habilitados, ¿no? Y tampoco había claridad respecto de los procedimientos de reunificación familiar. Antecedentes que en su momento llegaron al Ministerio Público y que ahora se suman a la investigación abierta de oficio tras conocerse los hallazgos de Contraloría. Una indagatoria que ya comenzó y que tuvo su primera reunión de coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones. El fiscal nos ha expresado que hay distintos fiscales que se están investigando distintas causas, pero que van a tratar de reunificarlas en una sola para poder abordar el fenómeno completo como tráfico de migrantes. Diligencias que apuntan a esclarecer posibles irregularidades en la documentación presentada para el ingreso de los menores y verificar si existían vínculos reales con los tutores que solicitaron la reunificación familiar. Una polémica que ha gatillado explicaciones de distintas instituciones. Ningún detective deja entrar o deja salir del país a ninguna persona que no cumpla con los requisitos y la documentación que corresponde. Toda la documentación que presentan las personas que se embarcan no tenemos ningún control, ni en Chile ni en el extranjero. No es a la Dirección General de Aeronáutica que le presentan esos documentos, son a las compañías aéreas y en el caso de que son salidas o llegadas a la Policía de Investigaciones. Nosotros tomamos ese listado y se lo entregamos a la Policía de Investigaciones. Y eso gracias a alguna modificación
que se hizo el año pasado, además a migraciones. Yo le puedo, dar la certeza respecto de que esa tramitación y el otorgamiento de esas residencias se realizó perfectamente en regla. Y es que el proceso de ingreso al país involucra a 3 organismos: Migraciones, la PDI y la Dirección General de Aeronáutica Civil, instituciones que por ahora descartan haber incurrido en irregularidades. Si organismos como el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, el Ministerio del Interior recibieron antecedentes previos y no frenaron esta operación, Chile podría estar frente a uno de los casos más graves de eventual tráfico de personas. Resulta que acá no puede la hiperdepartamentalización del Estado no asumir ninguna responsabilidad, porque aquí nadie se hace responsable. Los niños ingresan en vuelos comerciales, charter, ya ingresan por aeropuerto, nadie se hace responsable. Es una situación claramente muy grave que da cuenta eventualmente de posibles redes de trata o de venta de niños, pero también de irregularidades en el ingreso y en la fiscalización. Una investigación que recién comienza y que hoy tiene un objetivo prioritario: determinar el paradero de los menores que ingresaron al país y establecer eventuales responsabilidades por las serias falencias en la trazabilidad y seguimiento de la información. Vamos a seguir conversando acerca de este tema porque en una sesión especial citada con carácter de urgencia, el Senado pidió al gobierno un plan de búsqueda y localización de los niños haitianos que habrían ingresado de manera irregular a nuestro país. Nicolás Donoso desde el Congreso nos cuenta todos los detalles. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ivo? Buenas noches. De hecho, este plan de búsqueda, de localización y de protección de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a raíz de la contingencia se han tomado, de hecho, las declaraciones y también las medidas que se han ido tomando en el Congreso. A esta sesión especial que se desarrolló durante la tarde acá en el Senado de la República se suma también ya la constitución eventual de una comisión especial investigadora. Se juntaron las 62 firmas por parte del Frente Amplio, en paralelo al Partido Republicano, también la UDI de Renovación Nacional habían intentado constituir esta comisión especial investigadora para indagar todos los antecedentes y también eventualmente recibir a la DGAC, también a diversas autoridades de la PDI, a la Defensoría de la Niñez, al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, al actual director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerborn, como parte de las acciones que se han ido desarrollando. Y en esta oportunidad fue en el Senado, había una sesión ordinaria, pero hubo reunión previo a la sesión de las 16 horas de comité, donde por unanimidad se terminó adoptando que si se daba el acuerdo, la sesión debía abocarse a la situación de estos niños haitianos de nacionalidad haitiana, y finalmente eso se concretó, se llegó a un acuerdo, como bien mencionábamos al inicio del despacho, en relación a este plan de búsqueda y localización, de protección y también de menores haitianos. Eso se le va a entregar eventualmente entonces al presidente de la República. Fue aprobado por unanimidad, de forma transversal, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y durante la sesión, que se extendió por cerca de 3 horas, volaron obviamente las intervenciones también por parte de senadores en relación a las medidas que se deben ir adoptando, a por qué se da a conocer esta situación, qué autoridad de la principal responsable, son parte de las interrogantes que aún no se logran ir despejando. Y vamos a pasar a escuchar a la senadora de la Democracia Cristiana, Yanda Proboste, quien termina entregando mayores antecedentes de este acuerdo que se logra alcanzar y que se vota por unanimidad acá en la sesión especial que se realizó acá en el Senado. La preocupación central y urgente es determinar dónde se encuentran y en qué condiciones están estos niños, niñas y adolescentes, garantizando su integridad y su efectiva protección, lo que exige del Estado una acción inmediata, coordinada y con enfoque de derechos. Por ello, el Senado acuerda solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República encabezar un esfuerzo nacional en conjunto con los diferentes poderes del Estado y de todas las autoridades involucradas, para que en uso de sus atribuciones disponga con carácter urgente un plan de búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes haitianos ingresados al país. Se citó también, Ivo, una falta de respuesta estatal respecto a los procesos de regularización. Fue parte de lo que se discutió no solamente en la sala, también en las comisiones de derechos humanos en el Senado, pero también en la Cámara Baja. Y de hecho, previo a que se realizara esta sesión, terminó informando y dando cuenta de lo que se había acordado y de la preocupación que también tienen los senadores. La senadora de Renovación Nacional y presidenta, además del Senado, Paulina Núñez, quien da cuenta de las acciones que se van a ir tomando, entendiendo que además la próxima semana es legislativa, no regional o distrital, y por tanto allí también se pueden ir realizando otras sesiones y otros acuerdos que se vayan adoptando. Pasamos a escuchar las palabras de la senadora.
Es evidente que la situación que hoy día hemos conocido públicamente amerita no solamente que estemos sesionando de manera especial, habiendo dejado sin efecto la sesión ordinaria del Senado para esta jornada, sino que podamos legislar en todo aquello que hoy día pueda haber un vacío y que ha producido que niños que ingresaron a Chile hoy día no sepamos dónde están. Pareciera que uno llegara tarde con estos proyectos, sin duda, pero lo que no puede pasar es que esto se vuelva a repetir y evidentemente tenemos que hacer todos los esfuerzos para saber dónde están los niños y niñas que ingresaron a Chile y que no sabemos cuál es su paradero. Y también se refirió durante esta jornada UNICEF, de hecho con un comunicado que vamos a pasar a revisar en pantalla, en donde cerca de esta página termina señalando que solicitan a las instituciones del Estado, a las diversas instituciones del Estado eventualmente involucradas en esta situación, tanto al sistema de migración y extranjería, que se aclare con la mayor celeridad posible el paradero de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, porque terminan apuntando en el comunicado también y en el escrito que se trata primero de una denuncia grave y que por tanto se requiere de la máxima acuciosidad en la investigación. Entonces todo esto como parte de las acciones, también de las reacciones que se van generando en esta materia, que se ha tomado la contingencia ya durante los últimos días y que probablemente, lo decíamos, ya la próxima semana va a continuar con más de una sesión o más de una citación acá en el Congreso, en base también y a medida que se vayan conociendo mayores antecedentes. Pero ahora, Ivo, también te quiero llevar al proyecto de mega reforma, de reconstrucción o de reactivación económica, que acá en el Congreso durante esta jornada tuvo una sesión clave en la Comisión de Hacienda del Senado, fundamental para las pretensiones del Ejecutivo, porque con 3 votos a favor y 2 votos en contra finalmente se aprobó la idea de legislar en la comisión. Era algo predecible. El oficialismo ostenta 3 de los 5 cupos ahí del Senado. La presidencia, sin ir más lejos, es del senador de la UDI, Javier Macaya, pero se va a venir ahora la votación en sala eventualmente la próxima semana, donde el gobierno contaría con el piso mínimo de 26 votos para aprobar en general la iniciativa, y luego vendrá lo que ya sabemos, es el plazo para presentar indicaciones y eventualmente lo que es ya la votación de artículo por artículo, indicación por indicación, en Comisión de Hacienda y luego en Comisión de Trabajo y Comisión de Medio Ambiente. De hecho, a la salida ya de esta comisión, donde logra el pequeño triunfo de alguna forma el Ejecutivo en la primera piedra para poder aprobar y seguir avanzando en esta reforma, se refiere el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el viceministro Claudio Alvarado, dando algunas luces de cómo va a ser el tono y también cómo va a continuar la tramitación. Ellos dicen que se abren al diálogo, que han estado en conversaciones. De hecho, durante esta jornada se reunieron con, al menos el ministro Quirós nos informaron, con la bancada del PPD, y en solitario se iban a reunir también con el independiente PPD Pedro Araya. Vamos a ver cómo vota él finalmente la próxima semana, pero da cuenta de las gestiones que está realizando el Ejecutivo para lograr aprobar por más de un voto quizá la mega reforma, al menos en su idea de legislar. Dicen, lo decíamos, que se abren a un diálogo, a recibir propuestas, pero que no modifiquen, atención con esto, lo que es la idea matriz del proyecto, lo que hemos hablado de la rebaja del impuesto corporativo, de invariabilidad tributaria, que si eventualmente se modifica de 25 no baje a más de 20 años, también lo que respecta a la reintegración tributaria, así como también lo que respecta a permisos sectoriales. Y también se refieren a que la suburgencia se va a terminar manteniendo. Eso es relevante. Ellos dicen que el debate se puede ir dando sin la necesidad de retrasar o dilatar más la tramitación de esta iniciativa, entendiendo que hay pretensiones del gobierno de que en el mes de julio se termine despachando ya a ley. Y también entonces señalan que se pueden realizar modificaciones eventualmente al crédito tributario del empleo, al menos lo deslizan, así como también a la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE. Pasamos a escuchar a ambos ministros. Terminamos un trámite más que consistió en la aprobación acá en la Comisión de Hacienda del Senado. Nuestra disposición es que en este minuto estamos abiertos a recibir quizá propuestas concretas de ajustes, perfeccionamientos, que de recibirlos los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible, conservando los ejes centrales del proyecto, que son competitividad tributaria, certeza tributaria, la reconstrucción y también la facilitación regulatoria en materia de permiso. Es un paso más en el proceso legislativo. La próxima semana estaremos en sala. El ministro de Hacienda ha sido claro en orden a su disposición a recibir los planteamientos de la oposición, y si así sucede, como gobierno oportunamente daremos las respuestas
y si hay espacio para construir consensos, esa ha sido siempre nuestra disposición y nuestra voluntad. Entonces, así las cosas en el oficialismo, al menos ya la postura cambia respecto a no ganar por un voto solamente, como se ha dicho, sino que lograr ampliar la base de apoyo, al menos si no es en la discusión en general, en la discusión en particular, y vamos a ir viendo cómo desde la oposición entonces aún no descartan si van a recurrir al Tribunal Constitucional cuando eventualmente se apruebe el proyecto, cuál va a ser el detalle de la contrapropuesta que han estado delineando los parlamentarios, también los presidentes de partido y los distintos economistas, y así como también si eventualmente en la discusión en particular van a lograr tener mayor capacidad de incidencia, pero sí las cosas, la próxima semana se va a terminar votando ya en general en la sala del Senado el proyecto de reconstrucción o de reactivación económica, Ivo. Así es, un paso importante para las pretensiones también del Ejecutivo. Nicolás, muchísimas gracias, nos vemos mañana, que estés muy bien. Buenas noches, Ivo. Con 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, el gobierno logró aprobar el aumento de la deuda pública en su primer trámite en el Congreso. Una iniciativa que busca elevar el endeudamiento en 6.200 millones de dólares y que ya pasó un escollo importante en la Cámara de Diputados, donde los votos del PDG y la DC fueron claves. El informe es de Juan Cristóbal Cható. Con los votos de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, el gobierno logró aprobar en la Cámara la propuesta de elevar la deuda del país en 6.200 millones de dólares. Esto tras gestiones con ambos partidos bisagra, las que incluyeron una reunión entre el ministro Jorge Quirós y el fundador del PDG, Franco Parisi, en la mañana previa a la votación. Fue una conversación entre dos economistas donde estábamos discutiendo los problemas fiscales. Nosotros sabíamos que el gobierno de Boric había dejado una gran cantidad de bombas de tiempo en los distintos ministerios y claramente ahora hay que solucionar y financiar la caja. Tras la cita, el ministro de Hacienda se trasladó al Congreso, donde el primer punto de su agenda fue la votación en sala, donde logró aprobar en su primer trámite el aumento de la deuda. En concreto, esta cifra de 6.200 millones de dólares se desglosa en 3.800 millones para compensar el déficit fiscal mayor al proyectado, 900 millones por efectos del tipo de cambio y 1.500 millones para pagar compromisos pendientes. Esto dejará la deuda al borde del 45% del PIB, lo que el gobierno espera no sobrepasar. Nosotros planteamos nuestro decreto de política fiscal, ahí están planteadas las metas que vamos a seguir, los propósitos en que estamos empeñados y uno de ellos es mantener como ancla el máximo del 45% de deuda sobre el producto. El tema estuvo sujeto a una extensa discusión en la sala de la Cámara Baja, donde el PDG y la DC confirmaron sus votos durante el debate. Somos oposición y eso lo tenemos súper claro, pero aquello no significa negar la sal y el agua. No queremos ser como algunos sectores que se opusieron a todo durante el gobierno del presidente Boric. Quiero darle un respiro a los chilenos que están en búsqueda de oportunidades para seguir emprendiendo, diversificando, capacitándose. Yo aprobaré este proyecto por mi región del Biobío, que no aguanta doble dígito de desempleo. En el oficialismo y los partidos afines hubo un apoyo en bloque, sobrepasando los 78 votos necesarios para que el proyecto avanzara, y los argumentos apuntaron principalmente al mal estado financiero que, acusan, habría dejado la administración anterior. Durante 4 años se prefirió como una ilusión de abundancia antes de la responsabilidad fiscal. Y hoy los mismos que estaban callados frente a eso vienen a escandalizarse porque este gobierno tiene la honestidad de transparentar esta situación. No es un capricho de la actual administración, es la dolorosa factura que el gobierno pasado ha dejado a la herencia de todos los chilenos. Estamos pagando las consecuencias de una gestión fiscal irresponsable. La administración anterior construyó un castillo de naipes financieros. Desde la oposición cuestionaron la política fiscal del gobierno, acusando incongruencias entre la petición de mayor deuda pública con la menor recaudación que dejaría el Plan de Reconstrucción Nacional. No se puede decir que faltan recursos mientras se recorta y además mientras se impulsan medidas para recaudar menos. Eso no se entiende, Presidenta. No se puede decir que la situación fiscal es crítica y al mismo tiempo renunciar voluntariamente a herramientas que permiten financiar el Estado. En menos de 100 días el gobierno ha impulsado y consolidado recortes presupuestarios en áreas sensibles como salud y educación. Ha promovido una reforma que disminuye la recaudación futura y solo beneficia al 1% más rico de la población. Y ahora viene
con desfachatez e insolencia a pedir autorización para endeudar al país en $6.200 millones adicionales. Ahora el proyecto tiene que pasar al Senado, donde será revisado por las comisiones de Hacienda y de Economía antes de ingresar a la sala. En el hemiciclo enfrentará uno de sus desafíos clave, ya que en la Cámara Alta no está el factor negociador del partido de la gente. Mayor inflación, menor crecimiento e inversión. Eso proyectó el Banco Central para este año en su último informe de política monetaria. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, optó por resaltar las perspectivas para los próximos 2 años. Natalia Muñoz tiene el informe. Malas noticias para nuestra economía. El Banco Central bajó la proyección de crecimiento para este 2026. El piso ahora es de 1% y el rango máximo de 1,75%, alejándose de lo que se había proyectado en el informe de política monetaria de marzo, que estimaba un crecimiento máximo de 2,5 puntos porcentuales. Además, la inflación sube a 4,2% según el informe recibido para este segundo trimestre. Respecto de la actividad, esta se contrajo en el primer trimestre, completando un resultado menor al proyectado. En gran parte, ello se explicó por el desempeño de rubros vinculados a recursos naturales, donde destacó la caída de la minería del cobre. Se sumó el retroceso de los sectores agropecuario, silvícola y pesca. No es una gran sorpresa, ya que durante este primer trimestre la economía se contrajo 0,5%, según los reportes del Índice Mensual de Actividad Económica. Además, ajustó a la baja todas las variables de demanda interna. La que más cayó, la inversión, que cambió de 4 a 2,2%. Desde el mercado se venía anticipando con bastante claridad, dadas las cifras de los primeros meses del año, ¿verdad? La dificultad de alcanzar el 2% de este año, pero y algo que el Banco Central hoy día ratifica en un sinceramiento de que este año efectivamente va a ser difícil crecer 2%. Había una expectativa de que la economía iba a responder mucho más rápido al ingreso de un nuevo gobierno, sobre todo en materia de inversión, cosa que no ha ocurrido. La inversión en construcción sigue plana. La inversión en maquinaria y equipo, que había estado fuerte durante el año 2025, desde finales del año pasado se venía desacelerando y eso ha ocurrido. Eso sí, para este 2027 el ente emisor proyecta un cambio. Aumentan las perspectivas económicas. El crecimiento se ubicaría entre 2 a 3% en su rango máximo, mientras que la inversión crecería 5% el próximo año. Una buena noticia de IPOM es que eleva las perspectivas para el año siguiente y el subsiguiente, medio punto porcentual, que es un número significativo, y eso aún antes de nuestro proyecto de ley de reconstrucción, que tenemos confianza que va a elevar aún más esa expectativa de crecimiento futuro. El informe de política monetaria no incorpora en sus bases proyectos de ley en trámite como el del Ejecutivo de la Ley de Reconstrucción Nacional. Tampoco se alcanzó a incorporar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, por lo que podrían haber nuevas proyecciones en materia inflacionaria para el próximo informe en septiembre. No está considerado la noticia del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. También consideramos que esto ha sido un proceso volátil, han habido avances y han habido retrocesos y por lo tanto creo que hay que ser prudentes al momento de dar señales y de incorporar una determinada ancla para el precio del petróleo. Aún así, el ente emisor continúa proyectando que se llegaría a la meta de convergencia de 3% de la inflación a partir del segundo trimestre del 2027, manteniendo la cautela con la decisión de mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, aún con los ojos puestos en la incertidumbre internacional y la volatilidad del precio de los combustibles. Pero de todas maneras nosotros creemos que si lo hubiese considerado, las proyecciones no serían muy distintas a las actuales. Y esto es porque el cambio en el precio promedio del petróleo, que está implícito en los mercados de futuros y que es un insumo clave para el central, ha sido más bien acotado. Por el lado de la actividad, demanda y datos agregados macroeconómicos, yo creo que no debiesen haber grandes cambios. Donde puede haber más sorpresas por el lado de la inflación. Segundo informe de política monetaria del año, el que también bajó las perspectivas del consumo privado a 1,8% este año, lo que deja en evidencia el débil momento económico por la crisis de desempleo.
Llegó el momento de revisar las noticias internacionales. Está con nosotros Isel Guerra, como todos los días, con noticias de último momento, noticias que han removido el mundo el día de hoy. Tiene que ver con la firma de este acuerdo de paz por parte de Donald Trump, este memorando de entendimiento, como me explicaba. Isel, cuéntanos de qué se trata, los alcances que tiene y cuándo parte. ¿Cómo estás, Ivo? Sí, una noticia que acaba de ocurrir hace solo algunos momentos atrás. Después de 3 meses y medio de conflicto, de 7.000 muertes, vidas perdidas en medio de la guerra, finalmente, y lo ven a nuestras espaldas, Donald Trump ha firmado el acuerdo de entendimiento con Irán en medio de la visita y que ya mencionábamos hoy más temprano en Hoy es Noticia en Versalles. De hecho, en la imagen ven precisamente a Donald Trump firmando este documento impreso junto a Marco Rubio y Emmanuel Macron a un costado. Ya lo había adelantado antes de que conociéramos esta imagen de parte de la Casa Blanca cuando salía del Palacio de Versalles esta noche. Ante la prensa, está firmado, señalaba Trump. Lo firmé en Versalles, yo mismo lo acabo de firmar. Es parte de esta noticia que hemos conocido en este momento, donde ya hay algunos antecedentes, por ejemplo, y lo señala así por lo demás, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a través de su cuenta de X, que por lo demás ha desempeñado un papel de mediador en estas conversaciones entre estos dos países y precisamente que ha respaldado el memorándum que ha sido recientemente firmado. Y aquí lo que planteaba precisamente el líder de Pakistán es que este memorando de entendimiento con Islamabad va a entrar en vigor con efecto inmediato y como primer paso, señalaba en una publicación recientemente realizada, la República Islámica de Irán reabrirá instantáneamente el estrecho de Hormuz y Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval, según señala entonces el primer ministro pakistaní, quien declaró que su país, junto con el co-mediador de Qatar, va a acoger la ceremonia oficial que está prevista para este viernes en Suiza, y señalaba aquí el primer ministro pakistaní para conmemorar este acontecimiento histórico y dar comienzo a las conversaciones a nivel técnico. La firma de este acuerdo, señalaba entonces el primer ministro de Pakistán, a raíz de esta información que hemos conocido de Trump firmando el acuerdo impreso, es que la firma al más alto nivel de los respectivos gobiernos demuestra el compromiso de ambas partes con una solución diplomática al conflicto. Ivo, es lo que hemos podido conocer en estas horas, en una noche sumamente convulsa, por lo demás, allá en Francia. Sí, ya, pero allí, claro, y desde Irán, ¿firmaron también este memorando de entendimiento? Lo que se ha informado es que efectivamente ha sido firmado, pero de manera digital, y lo ha hecho el presidente de esta nación, Masoud Pezeshkian. No está del todo claro si al mismo momento, antes o posterior a la firma de Donald Trump, pero es una manera digital. Hay en un la registro al menos desde que va adelante este acuerdo, que hay un acuerdo finalmente. Exactamente, sí, por eso se entiende y se interpreta a raíz de las declaraciones y esta publicación que hace el primer ministro de Pakistán de que efectivamente ya debería entrar en vigor y no necesariamente iba a esperar al día viernes, que era cuando originalmente se había planteado esta ceremonia en Ginebra, Suiza, lo que también plantea varias dudas, Ivo, sobre cómo se va a llevar a cabo esa ceremonia, quienes eventualmente podrían ser partícipes de esa ceremonia. Al menos la imagen y la fotografía de Donald Trump firmándolo ya está hecha. Sí, Isel, pongámosle algunos números a lo que ha sido este tiempo, cuántos días se ha extendido este conflicto, qué es lo que ha dejado. Efectivamente se estaba tratando de buscar hace semanas la posibilidad de lograr un acuerdo, pero ¿qué es lo que nos deja estos días? Sí, son más de 3 meses y medio de guerra que comenzaron ese 28 de febrero con Estados Unidos junto a Israel lanzando este ataque contra el régimen iraní que terminaba con la vida del Ayatollah Ali Khamenei, y con ello también, por cierto, varias dudas que se planteaban incluso en los primeros días del inicio de este conflicto. ¿Cuál era el objetivo finalmente que buscaba Estados Unidos detrás de este hecho? Avanzaron las semanas, Trump y algunas otras figuras de la Casa Blanca fueron cambiando la postura sobre cuál era finalmente el objetivo. En algún momento Trump señalaba que no era el caso buscar un cambio de régimen. Lo cierto es que con el asesinato del Ayatollah Ali Khamenei llega al poder en Irán un régimen mucho más radical incluso de lo que había hasta este momento, y con ello también una situación bastante compleja para Irán en términos económicos, ¿no? Con una crisis que se ve profundizada, con protestas que
que hasta ese momento existían en la nación persa, totalmente eliminadas y con también una situación bastante compleja para el estrecho de Hormuz, que es finalmente lo que repercutió en todo el planeta. El alza, ¿no?, del precio de los combustibles. Sí. En algún momento el crudo llegó hasta los $125 el barril. Y todo esto finalmente para dar cuenta de este acuerdo donde al menos lo que conocíamos hoy más temprano, Ivo, respecto de este memorando de entendimiento, este plan de 14 puntos, las concesiones mayores, sin duda se entiende, al menos hasta este momento las hace Estados Unidos y no Irán necesariamente. Ya, de una forma para poder ya poner fin a esta situación, hablábamos que también hay un fondo quizás como para el desarrollo de Irán, no se denomina un fondo de reconstrucción precisamente, pero que tiene una cifra abultada para poder levantar también un poco un país que también ha estado paralizado. Sí, exactamente. Como tú bien lo señalas, no se habla específicamente de un fondo de reconstrucción. De hecho, en el punto 6 de este plan de 14 puntos, lo que se establece es que Estados Unidos se compromete, ¿no?, sí, a elaborar un plan definitivo y consensuado con un presupuesto mínimo de $300.000 millones. Durante esta semana, en medio de la realización del G7, precisamente en Francia, existían dudas sobre de dónde iba a provenir ese dinero. Tanto Trump como otras figuras, desestimaron que esos recursos fueran a salir de los contribuyentes estadounidenses, y que sino más bien era un fondo que se iba a establecer a través de las diferentes naciones de la región. Y claro, allí de todas formas no es explícito el objetivo que está destinado, ¿no?, este monto de $300.000 millones, pero claro, aquí también lo que plantea este documento es que este mecanismo sobre cómo se va a recaudar este monto se va a definir en un plazo de 60 días. Hay una diferencia respecto del borrador que conocíamos hoy más temprano y que divulgaba CNN. En él se hablaba de garantizar este financiamiento, ahora se habla de comprometerse a elaborar un plan definitivo y consensuado. Cambia la redacción, pero que eventualmente podría ser notable, por cierto, en un ojo. Lo que vamos a ver en las próximas semanas, 60 días de plazo para abordar precisamente los temas más complejos, y este tema es uno de ellos que está considerado dentro de este documento. Y dentro de esos 60 días también me imagino está el tema nuclear, que también en algún momento de energías que fue parte del discurso y del debate en medio de este conflicto, algo que también se fue desestimando, tratando de buscar, como tú decías, como los argumentos que tenía Estados Unidos para desarrollar esta operación en Irán. Claro, exactamente. Recordemos que, ojo, los ataques de Estados Unidos a Irán no son exclusivamente de este año. Lo vimos a mediados del 2025, donde precisamente lanzaba ataques contra instalaciones nucleares iraníes. Y claro, ese sin duda es un tema central detrás de este conflicto y que por lo demás ha arrastrado las relaciones entre estos dos países, recordando el acuerdo que se alcanzaba durante la era de Obama en 2015 y que Donald Trump precisamente desestimaba en 2018. Bueno, aquí lo que se plantea en este documento es que Irán no va a adquirir ni va a desarrollar armas nucleares. Hay nuevamente una diferencia respecto de la redacción anterior que se había conocido, porque en el documento anterior que tuvo acceso CNN se habla de que jamás aquí Irán va a producir armas nucleares, pero sin embargo, y otra vez con los matices, terminada la cumbre del G7, ¿no?, en Evian-le-Bain, en el norte de Francia, Donald Trump también entregaba declaraciones ante la prensa y consideraba que era injusto que Irán carezca de misiles balísticos. Hay allí, por cierto, un matiz, no habla explícitamente de las capacidades nucleares, pero da cuenta por lo demás de esta diferencia en el discurso de parte de Estados Unidos ante este tipo de temas. Sí, me imagino que este es un borrador, porque de acá al viernes me imagino que el texto va a estar ya afinado, lo que se firme el día viernes no se puede cambiar, me imagino que todavía, no lo medular, pero ciertos detalles, tú dices, de redacción o que quede explícitamente detallados ciertos elementos, es fundamental por un acuerdo de este tipo. No, en rigor, Ivo, lo que se ha firmado finalmente es lo que se ha conseguido. Ocurre que en este plazo de 60 días se va a avanzar en otros aspectos como este financiamiento. Se van a agregar cosas. Exactamente, allí se van a delimitar y definir aspectos adicionales. Por ejemplo, en el tema de este financiamiento de $300.000 millones, pero también en el aspecto nuclear. De hecho, uno de esos puntos es el destino del material nuclear enriquecido. Lo que se planteaba es que en el plazo mencionado en el párrafo 7, es decir,
que se aborde inmediatamente esta temática cambia respecto de lo que se había mencionado anteriormente, que es que se iba a definir en un plazo de 60 días. Ahora, hay que tener en cuenta también, Ivo, que, claro, vemos la firma, ¿no?, de parte del presidente de Estados Unidos en la edición impresa, que es la imagen que revisábamos al inicio, ¿no?, de este comentario. Ahora queda ver finalmente qué va a ocurrir el día viernes. ¿Quiénes van a asistir a esa ceremonia? Si es que efectivamente se va a firmar el acuerdo. Hasta este momento no hay información adicional más allá de que ha sido firmado de manera digital. Y sobre todo habrá que ver si es que el acuerdo se respeta, que es Eso sin duda una de las principales preguntas que hay, independiente de la imagen que estamos viendo por estas la horas. fragilidad que puede llegar a tener, tenemos en cuenta solo la historia reciente entre Estados Unidos e Irán, da cuenta de que cualquier tipo de acuerdo que se haya alcanzado anteriormente, todo eso siempre se ha ido borrando, se ha ido desintegrando. Esperemos que este sea un acuerdo firme, macizo, que se pueda proyectar en el tiempo también y no tenga esta fragilidad generalmente que tienen muchas veces tipo de acuerdos en los cuales, por eso muchas veces cuesta también llegar a las negociaciones, muchos no se quieren hacer parte, muchos retroceden, avanzan y todos los días va cambiando lamentablemente esa situación. Sí, sobre todo con un tema tan voluble como ha sido este conflicto. Recordemos que más de alguna oportunidad tanto Trump como Irán planteaban, sobre todo desde Estados Unidos, que estaban bastante cerca, ¿no?, de llegar a un acuerdo y finalmente terminaba por caerse, y eso incluso llevaba a acciones militares con ataques y bombardeos precisamente contra instalaciones militares iraníes en este lugar. Hay un detalle importante y no menor, pasando, por cierto, ante la situación que ha ocurrido durante esta noche y que es la firma en Versalles. La incredulidad y la sorpresa de algunos historiadores que han reaccionado en redes sociales en estas últimas horas ante el hecho de que la firma se llevara precisamente en este lugar para poner fin a este conflicto que se extiende por más de 3 meses y medio. ¿Por qué? Porque es el mismo lugar donde Alemania se vio obligada a firmar este humillante Tratado de Versalles en 1919, donde aceptaba su derrota de la Primera Guerra Mundial y finalmente lo que eso conllevaba años después para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El dato, podríamos decir, histórico o anecdótico detrás de este momento, allí con las principales figuras, tanto de Estados Unidos como de Emmanuel Macron. Y ojo, también otro dato bastante interesante, y es que hoy más temprano hablábamos con Matilde Burgos precisamente de esta relación tensa pero amistosa entre el presidente de Francia y el presidente de Estados Unidos, que llevaba precisamente al presidente galo a, sabiendo los gustos por la opulencia y particularmente por el Palacio de Versalles, a invitar precisamente al presidente de Estados Unidos hasta este lugar a un costado de París. Sí, no creo que haya sido casualidad que Donald Trump lo haya querido firmar ahí tampoco, conociendo también al presidente de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver de acá el viernes. ¿No está asegurado que Donald Trump vaya a Suiza? ¿Qué representantes puede ser? Me imagino que va a ir, dado lo que importa y la imagen que quiere proyectar también al mundo, lo que significa para el mundo la firma de este acuerdo. Mira, ocurre algo bastante llamativo, y es que en rigor el viaje de Donald Trump estaba previsto para este día miércoles al término de la cumbre del G7. Ocurre también que el año pasado Donald Trump asistió a la cumbre del G7 en Canadá y se retiró antes. Por eso se hablaba de una victoria de Emmanuel Macron al momento de lograr que el presidente de Estados Unidos se quedara hasta el final de la cumbre. Dicho eso, ya en estos últimos días quedaban bastantes dudas de si es que efectivamente Trump iba a alargar su agenda para la firma. Y te diría, Ivo, me atrevo al menos a vaticinar, teniendo en cuenta que vemos precisamente la firma ya durante esta noche, que muy probablemente no sea Trump quien esté presente el viernes. Puede ser que sea otra autoridad, es el caso por ejemplo de Marco Rubio o de otra figura. De todas formas, Ivo, hasta este momento no hay muchos detalles de qué debería ocurrir el día viernes exactamente. Se habla entonces de esta ceremonia, pero claro, habrá que ver si es que desde Irán ya van a hacer lo mismo y van a haber firmado este acuerdo en su manera impresa antes del fin de esta semana. Sí, al menos ya tenemos esta imagen que para él y para el mundo también es muy importante ver al presidente de Estados Unidos al menos firmando un papel donde está este memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. Isel, vamos a quedar muy atentos de acá el viernes. Muchas cosas pueden pasar y los próximos 60 días complementando, por supuesto, un ansiado acuerdo que, como te digo, a nivel mundial se estaba esperando ya hace mucho tiempo. De todas formas. Que estés muy bien, Isel. Y junto a Isel Guerra nos vamos a una pausa acá en CNN Prime. Volvemos a la vuelta para conversar con el ex candidato presidencial y vicepresidente del Partido de la Gente, Franco Parisi.
Estamos de vuelta acá en CNN Prime y lo hacemos para conversar con uno de los líderes del Partido de la Gente, ex candidato presidencial también, Franco Parisi, a quien le agradecemos por estar esta noche acá en CNN Chile. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Franco, tuviste un desayuno muy temprano el día de hoy con el ministro Quirós. Estuvo en nuestro canal ahí a la salida para saber los detalles. Algo se ha ido conociendo en los medios de comunicación, pero ¿qué temas concretos pudiste abordar con el ministro Quirós en tu segunda reunión con él, no? Segunda reunión personal, pero hemos tenido varias comunicaciones a través de WhatsApp principalmente. Así que estamos muy preocupados por lo que está pasando en la economía chilena y el desayuno se enmarcó en distintos tópicos, varios de los cuales te puedo mencionar. Por ejemplo, hablamos sobre la posibilidad de una refinadora de cobre en Calama, en particular en Chuquicamata. En realidad no se sabe cuánto mineral que es relevante para ser procesado en Chile no se está procesando, se está mandando en concentrado y por lo tanto nosotros conversamos con el sindicato número 1 y número 2 de Chuquicamata y levantar una planta fundidora y refinadora en Calama tendría un costo entre 1.800 a 2.200 millones de dólares, pero estaría generando ingresos que varían entre los 1.500 y los 2.500 anuales. Se hizo una estimación sobre lo que había ocurrido en los últimos 5 años y la sumatoria serían 13.000 millones, es decir, casi la mitad de la deuda que se está solicitando. Y por lo tanto, el afán que tienen los sindicatos como el PDG es buscar cómo generar ingresos en una situación crítica. Y lo interesante, Nico, que además esta fundidora y refinadora de cobre ya tiene los permisos, porque instalaríamos sobre la que ya existe, y eso generaría también además una independencia geopolítica. Tú sabes que casi gran parte de la refinación se va en forma directa a China, y por lo tanto estamos dependiendo de China, y geopolíticamente yo creo que sería muy interesante liberalizarnos de ese riesgo geopolítico. Sí, y del reajuste del salario mínimo también se habló, hay propuestas concretas. De hecho, creo que hasta hace pocos momentos le entregaron al ministro en el Congreso la propuesta desde el PDG. Sí, esta es una pelea que llevamos más de 20 años. Desde que yo era académico en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, vicedecano, me llamaba la atención que año a año había una discusión, una pugna entre el Ejecutivo del momento y la CUT. Nosotros creemos que ya hemos avanzado bastante en conocimiento y nosotros le propusimos a la ciudadanía a través de mi programa presidencial y también los diputados, al ministro y a la comunidad legislativa, un polinomio para reajustar el salario mínimo, que se compone de varios elementos, que está la inflación, obviamente, la productividad, el coeficiente Gini y la distribución del ingreso per cápita. Con esos elementos tendríamos una variable objetiva sobre la discusión y no ahora de cuán bien o cuán mal me cae uno o me cae otro. ¿De acuerdo? El ajuste que era de 3.000 pesos que se llevó a 7.000, después a 14.000. Esa discusión creemos que es mala y no permite a las pequeñas y medianas empresas, que son las que pagan principalmente el salario mínimo, poder proyectarse de aquí a un año o más. Y por lo tanto nosotros creemos que tenemos que tener y entregar como colegislativo, a través de la bancada del PDG, entregar este parámetro. ¿Quedó satisfecho con la respuesta del ministro? Muchos han hablado de esta especie de tándem, si usted lo ve como un interlocutor válido, quizás el más válido del gobierno para poder conversar acerca de estos temas del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Ha tocado que son temas netamente económicos, pero yo no tengo ningún problema de ir a hablar con cualquier ministro que nos llame si va en pro de Chile. Creemos que hay que profesionalizar la discusión del salario mínimo, por eso lo hicimos. Creemos que tenemos que transmitir correctamente, en el caso de mi persona, hacia la bancada del PDG, la crítica situación de caja fiscal que tenemos. Hay una situación extremadamente crítica, especialmente en la salud pública, donde no hay insumos. Las mismas funcionarias que yo me reuní con el colectivo de trabajadoras de la salud de la región del Biobío, están desesperadas porque creen y sienten, y lo están viviendo día a día, que los insumos no llegan de aquí a agosto. ¿Va en la línea correcta el ministro Jorge Quirós? ¿En qué sentido? En el sentido de la aplicación de las distintas políticas públicas, las formas en las que la ha presentado también, las decisiones que se han tomado en estos primeros 100 días en materia económica. Hay algunas que no las compartimos. Por ejemplo, haberle pegado la usurpación de las cuentas corrientes para el pago del CAE
Nosotros nunca habríamos hecho eso, algo así. Nosotros creemos que sobre esa medida lo correcto era congelar las cuentas por 5 o 10 días. Te aseguro que el objetivo no es sacar la plata que tenías en la cuenta. El objetivo de una medida como esa es que tú vayas a repactar tu deuda del CAE. Independiente de cuánto gane la persona. Yo lo que yo habría hecho habría sido congelar por 2, 3 a 5 días. Te aseguro que al día siguiente vas a estar haciendo la filita para ir a repactar o renegociar tu deuda basado en antecedentes lógicos, económicos del renegociador, pero que una vez por todas que saquen la plata de tu cuenta corriente, creo que es muy agresivo. En Chile se vive mes a mes, semana a semana, me refiero económicamente, y por lo tanto era quizás tu plata que estás ahorrando para para tu auto, el pie de tu casa, o para pagar una enfermedad o dolencia que tiene la familia. Creo que fue muy agresivo, yo no lo comparto, se lo hice saber, me escuchó, pero creo que ese tipo de cosas se tienen que terminar de una vez por todas porque hacen mal. ¿Solo te escuchó o pudieron conversar, debatir ese un poco tema acerca de la forma en la que se está ejecutando esa forma de recaudar esta? Ese tema solamente me escuchó. Ya, pero en el fondo estás de acuerdo en que hay que salir a buscar la plata de quienes deben por deudas educativas. Pero de todas maneras, un problema es el fondo y la forma. Ahora, si queremos ir un poquito más en profundidad al fondo de esto, para nosotros el crédito del CAE es un crédito mal habido, fue un crédito completamente descarado en términos de cómo se estructuró. Dicho eso, te cobraron una tasa del 6% en UF, con aval tuyo, aval de tu padre, más el aval estatal, y te cobraron un 6%, claramente era un crédito mal habido. Quien lucró con ese crédito fue el Banco del Desarrollo, que posteriormente fue comprado por el Scotiabank. Nosotros creíamos, y si hubiéramos sido gobierno, le habríamos cobrado también al banco porque es un crédito mal habido, me refiero al Scotiabank. Y también vamos a ir en avance tratando de pasar una ley en contra del crédito mal habido. Crédito mal habido es cuando a un jubilado le presionan para que compre una moto y la pague en cuotas y con una tasa de interés altísima y casi impagable. En este tipo de casos, nosotros creemos que Chile necesita una legislación que proteja a la persona que está inquiriendo este crédito, porque la asimetría de información es muy grande. Franco, bueno, sigamos hablando de economía antes de entrar a la política. El día de hoy se aprobó en la Cámara de Diputados esta solicitud de endeudamiento fiscal para el gobierno central para este año, para el año 2026. ¿Puede Chile seguir aumentando su nivel de deuda para financiar el gasto público? Lamentablemente no queda otra. La administración Boric, Marcel, Grau, fue una administración, a mi juicio, bastante explosiva en términos de gasto. De hecho, ellos se equivocaron todos los años, no sé si profeso o no, se equivocaron sobreestimando la recaudación y subestimando los gastos. Y también hubo un traslape de gastos que se vieron incorporados el año 2025, se trasladaron al 2026 y no hay plata. No estoy remediando a Milei en este caso, pero creo que no ha quedado otra alternativa, ¿de acuerdo? También hemos comentado latamente que no se saca nada con endeudarse si no se bajan los sueldos millonarios que se pagan en el gobierno para asesores y otras personas, incluyendo los gobiernos regionales y incorporando los gobiernos locales, que son las municipalidades. Todos sabemos que hay gente que no es ni siquiera deseada por alcaldes, que se le siguen pagando altos sueldos. Hablé con el alcalde Toledo y me decía que había una persona que la quería despedir hace mucho tiempo, pero no podía por fuera. Nosotros hablamos con el ministro, que estoy seguro que están los votos disponibles para un ajuste en la masa empleada en los gobiernos locales, regionales y gobierno central, siempre y cuando sea solo para despedir personas que ganan más de 5 millones de pesos o más. Franco, bueno, has sido candidato a la presidencia en más de una oportunidad, economista también. ¿Qué le dirías tú a quienes sostienen que la actual administración sigue usando como el tema de la herencia fiscal como una explicación para validar cualquier dificultad, para no poder sacar adelante algún proyecto, para retroceder en otro, para realizar recortes? ¿Hasta cuándo puede durar ese discurso del gobierno también? Está bien que hay un escenario de estrechez, pero ocupar esa afirmación como para un todo... No la comparto. Yo creo que cuando uno es candidato sabe que va a asumir ciertos cadáveres en los closets, y lo hay, no está mintiendo. Solamente en el Ministerio de Transporte hay 33.000 millones de pesos, digamos 35 millones de dólares en déficit o cuentas por pagar que no existían. Y si uno incorpora todos estos elementos de deuda que ya conocemos, deuda hospitalaria, deuda
de muchos municipios, gobernaciones, etcétera, nosotros creemos que la deuda total debería ser sobre los 7.000 millones, no solamente 6.200 millones. El ministro me indicó que él tenía el cálculo que era los 6.200, yo le dije, bueno, es un riesgo que está asumiendo, quizás en noviembre va a tener que ir a pedir aumento de endeudamiento también. Y lamentablemente, y tú tienes la razón, la estructura que tenemos en Chile tan rígida del aparato gubernamental entre los tres gobiernos, central, gobernaciones y también municipalidades, va a llevar a que sí o sí al año 2029-2030 tengamos un nivel de deuda cercano al 50% en términos del Producto Interno Bruto. Hablemos de política. Reapareció hace algunos días el presidente Boric de manera pública a través de redes sociales por el tema de los cobros del CAE y también por el secreto bancario. ¿Cómo interpretas tú el regreso al debate político del expresidente Boric? No, él es un ciudadano que lo puede hacer, pero yo creo que mientras más hable, más complica su postulación el 2029. Él está al debe en explicaciones de cómo hizo que la economía chilena retrocediera. Se destruyó la educación pública, se destruyó los índices del Instituto Nacional, donde yo estudié, un colegio que nos robaron la ilusión de tener movilidad social, fue culpa de Boric y su gente. Por lo tanto, sí, él tiene que salir a defender cosas que son indefendibles, como no saber que el crédito del CAE era un crédito mal habido. Se perdieron 4 años en que se pueda haber legislado para que los bancos emisores de esa deuda sean también responsables o corresponsables de un crédito mal habido. Ese es el estilo de discusión que uno necesita conversar. Y sí, yo creo que comparto en que pegarle el manotazo a las cuentas corrientes fue un error grave del presidente Kast. Como un posible adversario y los otros competidores que vayan por la moneda del año 2029, ¿es una buena o una mala noticia para el resto que sea Gabriel Boric nuevamente quien represente a la izquierda? Yo creo que va a ser Gabriel Boric, esa es mi estimación. ¿Y para el resto crees que es una buena o una mala noticia en términos competitivos? No lo sé. Yo creo que él tiene demasiados amigos que deben estar felices de que vuelva Gabriel Boric a la moneda para que les dé sueldos en la Embajada de España sin saber ni siquiera de diplomacia. Él tiene una corte de amigos que pasaron de ganar 300.000 pesos a ganar 3, 4, 5, 8 y 10 millones de pesos y que ahora están desempleados y que deben estar diciéndole apúrate Gabrielito porque necesito una peguita, y ese estilo de cosas lo sabemos que existe. Hablemos de la acusación constitucional. ¿Comparte los fundamentos de la acusación en contra del ministro Grau? En estricto rigor es una acusación política, no es legal. Si fuera legal debería estar en los tribunales, está en un estamento que es netamente político. No hay que confundirse, las acusaciones constitucionales no son jurídicas, son políticas. Por esa razón se sacó a la señora Proboste, que ahora es senadora, y que después hubo una venganza, que todos sabemos que así fue, contra Harold Beyer, un tipo extraordinario. Harold, en lo académico, en lo personal, y como estampa, era un tipo intachable y que lamentablemente cayó sancionado por una acusación política. En este caso, el caso del ex ministro Grau, que fue un pésimo ministro, pésimo, no tiene nada bueno, ni siquiera hizo un presupuesto bueno. Es una acusación política y por lo menos estoy seguro que en el Parlamento va a salir a favor la acusación constitucional contra el exministro Grau. Él fue ministro de Hacienda el último periodo, los últimos 8 meses del presidente Boric. ¿Qué responsabilidad hay también en Mario Marcel? También la hay, pero lamentablemente su ventana para ser juzgado desaparece. Mario Marcel, yo no sé por qué es tan querido por la derecha, pero Marcel fue el que calculó mal el CAE en su origen. Marcel fue el que calculó mal el Transantiago en su origen. Marcel el que hizo 4 presupuestos malos. Se equivocó en todo y sigue siendo aplaudido. Me cae bien como persona, pero el trabajo que hicieron fue nefasto. Y dicho eso, también hay una enojo de la sociedad con respecto a Grau, porque durante su periodo la dirección del presupuesto se pagó sendos bonos que iban desde los 9 a los 11 millones de pesos por un trabajo mal hecho. Incluso Javiera Martínez se pagó esos bonos. Yo le pregunto a la gente en su casa, ¿cuántos de ustedes recibieron trimestralmente un bono por 9 o 11 millones de pesos por un trabajo mal hecho? Eso no existe, pero ellos lo pagan sin ningún problema, por metas que se autoimponen. Nosotros queremos introducir un cambio también en la administración pública. Estas funciones críticas, que se pagan sueldazos por funciones críticas, yo te lo creo en el caso de personas que están sometidas a situaciones de emergencia, pero nosotros sabemos que hay gente que no trabaja mucho en el aparato fiscal porque están
cobijado por un protector político, ¿qué función crítica tienen? Y se pagan tremendos sueldos. Esas son las cosas que también hablé con el ministro Quirós, porque hay gente que se está ganando mucha plata solamente por ser de un determinado color político o casta política. Sí, no nos queda tanto tiempo, pero tengo hartos temas todavía. Hablemos de seguridad. ¿Qué lectura hace del intento del Partido Comunista por modificar la ley Naín Retamal en el momento en el que llega y que la ciudadanía sigue siendo la principal preocupación que tiene? Más va a caer en la encuesta y más va a caer en la próxima elección, tanto de alcaldes, gobernadores, core y concejales. Chile está cansado de la violencia y lamentablemente la violencia se combate con inteligencia, pero también con más policía y más protección a carabineros. Es así, tiene que ser así, tiene que haber una superioridad de la fuerza letal por parte de los buenos, que en este caso son carabineros y la policía. Pero yo quiero resaltar también que necesitamos potenciar a la policía marítima, tenemos que potenciar a la policía aeroespacial. ¿De acuerdo? Esos elementos están siendo, a mi juicio, no considerados. La gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ellos tienen que tener un rango de policía, no pueden portar armas. Ellos son los que están viendo qué pasajeros vienen, qué pasajeros van y que pueden haber parado, por ejemplo, lo que tantas veces nosotros criticamos con respecto a la llegada indiscriminada de gente de Haití. ¿Y cómo evalúas los cambios en el Ministerio de Seguridad, la llegada de Martina Rauto? ¿Notas que hay un cambio importante en comparación con la ex ministra Steiner? Es que se perdieron 7 meses. Se suponía que el presidente Kast era experto y que tenía los mejores en seguridad. Todos se lo creyeron y vimos que no tenían ni siquiera un plan. Se perdió desde noviembre la fecha. Estamos hablando más de 8 meses. 8 meses perdidos en combatir la violencia que hay en Chile y cuidar a los buenos. Mire, están al debe y yo no voy a aplaudir a nadie hasta que se logre el objetivo en que la gente deje de andar asustado. Estuve en una población en Antofagasta, todas las casas enrejadas y algunas con doble reja. Tienen que gastar entre 2 millones hasta 5 y 6 millones de pesos para enrejar una casa, en vez de poder gastarla en disfrutar la vida, vacaciones o bien abrir su negocio. Chile gasta más o menos 8.000 millones en seguridad y esa plata podría estar en pensiones, en salud, en educación, en esparcimiento, en cultura y tenemos que estar preocupados de los malos. ¿Este gobierno liderado por José Antonio Kast ha logrado conectar con la clase media, Franco, no? No, para nada. Y eso indica por qué hemos subido tanto nosotros en la encuesta. ¿Cuántas veces nos atacaron cuando decíamos nosotros que es un impuesto carajo poder cobrarle IVA a los medicamentos? Nadie en Chile se quiere enfermar, nadie. Y siempre digo el mismo chiste, que mi hijo es el único que se quiere enfermar el día lunes cuando tiene pruebas de matemáticas, ¿de acuerdo? Pero el resto nadie se quiere enfermar. Y cuando tú estás enfermo, obviamente te quieres sanar, pero pagar 20% por los medicamentos en términos de IVA, sé que es 19, pero para redondearlo con 20, es ser canalla. Y nosotros lo logramos a través de una discusión 1 a 1 con el ministro de Hacienda y también de la bancada con Hacienda. Ese estilo de cosas nosotros estamos relacionados. El bencinazo que se pegó el gobierno fue un bencinazo que atacó al corazón de la clase media. Toda la clase media necesita los combustibles, o para calefaccionarse, para transportar o para producir. ¿Cuánto camionero se quedó sin capital de trabajo que en la noche a la mañana le subieron 500 pesos en el petróleo? Esa disintonía son las que ha canalizado un mayor voto para o aprobación para el PDG en mi persona. ¿Ves avances concretos en estos primeros 100 días del gobierno del presidente Kast? No, yo creo que ha sido un tomar poder bastante lento, bastante lento. De hecho, hay 22 Ceremis que no están nombrados, 22. Yo siempre pienso, si nosotros tuviéramos esa situación y tener 22 Ceremis no nombrados, créame que nos estarían haciendo pedazos los medios de comunicación. Por eso nosotros hemos cambiado la estrategia y a partir de febrero nosotros vamos a tener nombrados nuestros PDGeremis en la región de Antofagasta, como un modelo tentativo para empezar a sacar los rostros que deberían estar en el gobierno local si en el futuro. Ojalá le toque al PDG llegar a la moneda. Como profesor, desde la labor que te toca ejercer como profesor, ¿con qué nota evalúas estos primeros 100 días del gobierno de José Antonio Kast? No, claramente está en rojo. Claramente está en rojo. Nosotros no vemos un avance. Pero es distinto un 1 a un 3,9. Yo lo veo en el nivel del 3, ¿de acuerdo? Yo creo que hay intentos. Primero, la comunicación sigue muy mala la comunicación, no queda claro lo que quieren anunciar, cómo anunciar y cuándo anunciar. Por ejemplo, el aumento del endeudamiento que se sabía en la mañana
de la cuenta del presidente, no lo dijo el presidente. Como que no nos vamos a dar cuenta que faltan 6.200 millones. Eso sí que es una información relevante, de todas maneras relevante. Esos estilos de lenguaje a la gente le molesta. ¿Ah? Y que ahora se rajen 100 pesos el galón, disculpa, sí. El litro de gasolina o petróleo, y claramente no se condice. Ha caído 30% el precio del petróleo internacional, el WTI. Hace un par de días estaba en 105 y ahora está en 75. Estoy haciendo los números redondos. Nosotros deberíamos ver reflejado eso en la gasolinera, y este gobierno no lo va a hacer, porque le da lo mismo lo que le pasa a la clase media. Y de la misma forma en que le sacaron la plata que tenían las cuentas corrientes, es porque en el ADN del gobierno cree que el mercado lo arregla todo. Nosotros en el PDG sabemos que el mercado es injusto, sabemos que el mercado es cruel y por lo tanto tenemos que cuidar a la gente. Franco, para terminar, ¿sigues creyendo que puedes ser presidente de Chile? No es el momento de creerlo o no, eso lo decide la gente, nos fue muy bien. ¿Pero te gustaría? ¿Tienes todavía esa expectativa por algo que te has presentado varias veces? Sí, mire, ha sido tan grande el esfuerzo y siempre he ido aumentando, pero soy yo y 5.000 chilenos y chilenas más, así que es muy grande la cantidad de gente que tiene ese anhelo, pero la responsabilidad del PDG en este momento es fijarse en la clase media emergente. Sí, pareciera ser que el PDG aprendió una especie de lección en cuanto a la diferencia que han tenido en este periodo legislativo con el anterior, en términos de orden, de votación, quizás menos estridencia, más trabajo. ¿Cómo lo analizan también? ¿Qué trabajo se ha hecho para que se note ese cambio? ¿Y les gusta ser el partido bisagra? Todos los denominan con el partido bisagra, con el partido clave. Jorge Quirós los va a buscar cada vez que los necesita. Es que nosotros no somos ni bisagra ni clave, somos un partido propositivo. Entréganos un problema, nosotros le vamos a buscar la solución. Esa es nuestra tesitura. Entréganos un problema y nosotros le vamos a buscar la solución. Pero tú estás en lo correcto, nosotros aprendimos la lección, yo primero, en que teníamos que estar más cercanos, más encima de los diputados electos. Estamos más estructurados, hablo todos los días con ellos, no con todos, sí, pero seleccionadamente hablo con casi todos. Estuve en Antofagasta y le mando un saludo a la regional de Antofagasta, que se portaron espectacular durante la visita a Calama y Antofagasta, y estuve todo el día, parecíamos siameses, con el diputado Fabián Osandón. Y en Biobío, que estuve el fin de semana, la visita que hicimos a Los Ángeles, pude pasar a saludar a mi diputada Lili Betancourt, que está enfermita, con una enfermedad canalla, pero estamos seguros que va a salir adelante, está en nuestro corazón y oraciones con ella. Eso no lo hicimos la vez pasada. Y también agradecerle a Giancarlo Barbayelata, que es el encargado de gerenciar en buenos términos a nuestros diputados, y al jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela. Y por supuesto, la gran abuela, créeme que ha hecho una tremenda gestión sumada a Sandrita y cada uno de los diputados. Franco Parisi, ex candidato presidencial, vicepresidente del Partido de la Gente, muchísimas gracias por haber conversado esta noche acá en CNN Chile, que esté muy bien. Gracias a usted. Y nosotros llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal, ya viene el tiempo, son jornadas frías las que se vienen en la zona central de nuestro país. Miércoles 17 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que estén muy bien.